Bienvenido a nuestra lección sobre cómo usar la prueba de la segunda derivada para determinar los extremos relativos o locales. Si dejamos que f de x sea función con un valor crítico o un número crítico de x es igual a c, si f' de c es mayor que 0 o positiva, entonces f de x es cóncava hacia arriba. Pero x es igual a c y f de c un mínimo relativo. De nuevo, si x es igual c es un número crítico, y la segunda derivada es positivo en x igual a c, entonces f de x es cóncava hacia arriba, y por lo tanto debemos tener un punto bajo en x igual a c y, por lo tanto, f de c es un mínimo relativo. Y si f' de c es inferior a 0 o negativo, f de x es concava abajo, y f de c es un máximo relativo. Así que de nuevo, si el segundo derivada es negativa o inferior a 0 en x igual a c, entonces f de x es concave aún, y por lo tanto debemos tener un punto alto en la gráfica en x igual a c y, por lo tanto, f de c es un máximo relativo. Y si f' de c es igual a 0, la prueba de la segunda derivada no es concluyente y, por lo tanto, para analizar la gráfica o usar la prueba de la primera derivada. Veamos un ejemplo. Aquí se nos pide que determinemos cualquier extremo relativo que utilice la prueba de la segunda derivada. Bueno, el primer paso es determinar los números críticos o valores críticos, que son donde la primera derivada es igual a 0 o no definida. Así que empecemos por determinar la primera derivada, f' de x es igual a la derivada de menos 6x al quinto más 10x al cubo, que es igual a negativo 30x al cuarto más 30x al cuadrado. Bueno, no hay valores para x donde la primera derivada no esté definida y, por lo tanto, encontrar los números críticos, establecemos la primera derivada igual a 0 y resuelve. Vamos a ver si podemos resolver por factorización. Fíjate aquí lo mejor el factor común es 30x cuadrado. Vamos a descomponer menos 30x al cuadrado. Si calculamos menos 30 veces al cuadrado, tenemos menos 30x al cuadrado por la cantidad de x al cuadrado menos 1. Observe que si distribuimos, todavía tenemos menos 30x al cuarto más 30x al cuadrado. Desde aquí, observe x al cuadrado menos 1 más factores porque tenemos una diferencia de cuadrados. Tenemos 30x negativos al cuadrado por la cantidad de x más una vez la cantidad de x menos 1 es igual a 0. Y ahora sabemos la primera derivada es igual a 0, cuando x es igual a 0, x es igual a menos 1 y x es igual a 1 positivo. La f de x tiene tres números críticos. Sigamos adelante y grabemos esto arriba. Voy a seguir adelante y enumerarlos en orden de menor a mayor, así que tenemos menos 1, 0 y 1. Y ahora vamos a encontrar la segunda derivada, y luego determina el signo de la segunda derivada en los números críticos. Volviendo a nuestra primera derivada, ahora vamos a encontrar la segunda derivada. La segunda derivada es igual a la derivada de la primera derivada o la derivada de menos 30x al cuarto más 30x al cuadrado, que es menos 120x al cubo más 60x. De nuevo, ahora necesitamos determinar el signo de la segunda derivada en los tres números críticos. Necesitamos determinar el signo de f' de menos 1, f' de 0 y f' de 1. f' de negativa 1 es igual a menos 120 veces el cubo de menos 1 más 60 veces 1 negativo. Simplificando, tenemos el cubo de 1 negativo, que es negativo, menos 120 veces menos 1 es positivo 120, y luego más menos 60 o solo menos 60, lo que equivale a 60 positivo. Así que debido a que el primo de fábula de 1 negativo es mayor que 0 positivo, la función es cóncava hacia arriba en x es igual a menos 1. Así que si la función es cóncava arriba en x es igual a menos 1. Y el negativo es un número crítico, debemos tener un punto bajo en x es igual a menos 1 y, por lo tanto, f de negativo 1 es un mínimo relativo. Así que para nuestras notas a continuación, digamos que tenemos un mínimo relativo de f de 1 negativo. Volveremos y encontraremos este valor exacto de la función en un momento en x es igual a menos 1. Entonces ahora vamos a determinar el signo de f' de 0 que es menos 120 multiplicado por el cubo de 0 más 60 veces 0. Bueno, esto resulta en 0 y por lo tanto, la segunda derivada la prueba no es concluyente.
lo que significa que tendremos que determinar si tenemos un familiar extrema en x es igual a 0 analizando la gráfica o usando la prueba de la primera derivada. Y ahora determinemos el signo de f' doble de 1, f' doble de 1 es igual a menos 120 veces el cubo de 1 más 60 veces 1. Que es igual a menos 120 más 60, lo que equivale a menos 60, que es inferior a 0. Por lo tanto, debido a que la segunda derivada es menor que 0 o negativo en x es igual a 1. Sabemos que la función es cóncavo hacia abajo en x igual a 1. Por lo tanto, si la función es cóncavo hacia abajo en x es igual a 1 y x es igual, 1 es un número crítico. Debemos tener un punto alto en x igual a 1 y, por lo tanto, f de 1. Sería un máximo relativo. Así que, de nuevo, para nuestras notas a continuación diremos que tenemos un máximo relativo de f de 1, que determinaremos en un momento en x es igual a 1. Y ahora determinemos f de 1 y f de 1 negativo. F de 1 es igual a menos 6. Multiplicado por la quinta potencia de 1 más 10 veces la tercera potencia de 1, que es igual a menos 6 más 10, que es igual a 4 positivos. Así que ahora sabemos que tenemos un máximo relativo de 4 en x igual a 1. Y ahora también determine f de 1 negativo para determinar el mínimo relativo. F de menos 1 es igual a menos 6 veces la quinta potencia de menos 1 más 10 veces el cubo de menos 1. Que es igual a, la quinta potencia de negativo 1 es menos 1 vez menos 6, que es 6. Y luego, más el cubo de 1 negativo es 1 negativo, por lo que tenemos más negativo 10 o solo menos 10. Lo que equivale a menos 4. Así que el mínimo relativo es menos 4. Ahora, recuerda que la prueba fue no concluyente en x es igual a 0, por lo que analizaremos la gráfica para determinar si tenemos un pariente max de min relativo o ninguno de los dos en x es igual a 0. Analizando el gráfico, observe cómo tenemos un mínimo relativo de negativos 4, x es igual a menos 1. También tenemos un máximo relativo de 4 en x igual a 1 positivo. Y fíjate cómo no tener un máximo o mínimo relativo en x igual a 0, porque no tenemos un punto alto o un punto bajo en x igual 0 aunque la pendiente de una línea tangente sea 0 en x es igual a 0. Así que el gráfico sí verifica nuestro trabajo es correcto. Espero que esto te haya resultado útil.